Hola a todos, hoy vamos a tener un video distinto. Vamos a ver algunas características del Wi-Fi del servicio técnico y por qué no siempre el servicio remoto es efectivo y debe ser complementado con un servicio local para trasladarnos a casa del cliente. Luego de una breve introducción, seguimos adelante. Hoy empezamos con un video distinto. Hoy tuvimos un evento que nos obligó a ir a visitar al cliente. ¿Por qué? En las fallas que el cliente nos pasaba era que tenía un bajo rendimiento del PC y que el Wi-Fi andaba muy mal. Habitualmente cuando nosotros tenemos ese inconveniente en control remoto verificamos la velocidad del Wi-Fi, qué es lo que ocurre, pero notábamos una anormalidad en el equipo, el cual no rendía en la forma adecuada del cual estábamos esperando y habituados a que responda. Con lo cual nos movilizamos a casa del cliente y llegamos tranquilos a ver qué era lo que pasaba. Probamos con nuestro equipo y veíamos que todo funcionaba en forma normal. Entonces empezamos a diagnosticar que el problema no era de la red. ¿Qué fue lo que hicimos? Fuimos al PC y verificamos el PC. ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos con un equipo completamente sucio, lleno de pelusa, sin ventilación. El procesador estaba totalmente tapado, la fuente estaba totalmente tapada, con lo cual el flujo de aire que tenía ese equipo era muy bajo para la ventilación que necesita cuando lo estamos procesando en la forma adecuada. ¿Ok? Entonces, el problema que teníamos con eso era que no había manera de que ese equipo trabajase normalmente. ¿Cómo se limpia esto? Es muy sencillo. Habitualmente las PC están abajo del escritorio, en un rincón, muy cerca del suelo, permanentemente en un ambiente sucio. Aunque estemos en casa y limpiemos todos los días, ese polvillo produce en el equipo. No olvidemos que tiene mucha estática y tiene unos ventiladores que ingresan aire al equipo para poder refrigerarlo. Entonces, lo prudente en estos casos es limpiar las tapas, sacar las tapas, perdón, con un cepillito, un pincelito, sin agentes extraños, sin agentes de limpiezas. Procedemos a cepillar totalmente el equipo. Por supuesto, el equipo apagado, lejos de la corriente, totalmente desenchufado, para no tener ningún tipo de inconveniente. Hecho esto, lo que tenemos que visualizar es que las ranuras estén lo más limpias posible. En general, las ranuras se tapan en la parte superior. Es muy raro que, a no ser que el ambiente sea muy graso, que las ranuras tapen totalmente en el interior de las mismas. Generalmente es una capa de pelusa y tierra que queda entre el ventilador y las ranuritas del disipador. Eso hace que el ventilador funcione mal y que no tengamos circulación de aire. La idea es dejarlo lo más limpio posible. ¿Ok? Esa es la manera de mejorar la performance del equipo sin mayores inconvenientes. Bueno, en esta segunda etapa lo que vamos a charlar es un poco el tema del Wi-Fi, que es lo que nos encontramos cada vez que visitamos algún cliente. Nuestro caso puntual es cómo irradia el Wi-Fi para tener la mejor respuesta permanentemente y que sea lo más confiable posible. Este es un plano típico de una ubicación de un router Wi-Fi provisto por el proveedor de Internet. ¿Qué es lo que hacen ellos? Se acercan lo más posible al lugar de ingreso del cable del exterior para que su costo sea lo menor posible. Y a su vez no tienen que hacer ningún tipo de modificaciones internas para que ellos puedan proveer de Internet.
¿Cuál es el problema de esto? La forma de irradiación es muy limitada. Y si nosotros estamos en una habitación separada por varias paredes, vamos a ver que cada vez nos llega menos señal. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de perfeccionar lo más posible la ubicación de este módem. Bien. Por otro lado, tenemos el inconveniente de que habitualmente cuando estamos en un edificio, por ejemplo, tenemos muchísimas redes muy cercas unas de la otra. En este caso es una foto de un descubridor de redes donde las que vemos con el tilde verde de la izquierda son las de la ubicación donde en este momento estamos filmando y la naranjada también. ¿Cuál es la idea de esto? Que veamos que tenemos muchas redes muy cerca una del otro que se interfieren y sobreponen unas a las otras. En la medida de lo posible, habría que tener un router del proveedor o alguno propio que tenga las dos bandas. Uno es 2,4 y la otra es 5,8. ¿Cuál es la diferencia? La de 5,8 es más efectiva, tiene mayor cantidad de canales, es muy difícil que los canales se superpongan. La de 2,4 tiene 17 canales, si mal no recuerdo, y habitualmente están ubicados el 1 y el 6 por definición en todos los routers, con lo cual son los canales más utilizados y que mayor interferencia tienen. En este caso, el que vemos naranja, que dice LAP, es un repetidor. ¿Qué hace el repetidor? Cuando tenemos poca señal en alguna ubicación lejana, le ponemos un repetidor y mejoramos la señal de ese lugar. Esto es lo que pasa con las paredes. Habitualmente, cuando el Wi-Fi lo ponemos en una esquina y a la habitación donde queremos utilizar el Wi-Fi tenemos varias paredes entre medio, llega un momento que no tenemos señal. En esos casos conviene evaluar si no es preferible cablear la red. Estos son los eventos típicos que nosotros tenemos cuando estamos en una conexión Wi-Fi. Tenemos muchas máquinas, mucha interferencia y muchas veces el rendimiento disminuye muchísimo. La mejor forma es ir viendo cómo podemos perfeccionar el Wi-Fi para que tengamos la mejor señal posible. Bueno, ya culminando con este video para que no se haga muy largo, vamos a dar una pequeña síntesis de un esquema Ethernet, o sea, un esquema de red cableada que sería complementario al Wi-Fi que estamos usando habitualmente. Este sería un diagrama típico de una red. Arrancamos de arriba para abajo. Entonces, habitualmente la empresa de proveedora de Internet nos pone un modem router donde ellos hacen su conexión. Luego de ahí lo que nosotros recomendamos habitualmente es poner un router firewall. La idea de eso es que la red interna esté protegida del modem router del proveedor de Internet porque el interno nosotros lo podemos manejar totalmente en toda su seguridad. El externo no lo podemos manejar, lo manejan ellos. De esta manera nos aseguramos tratar de proteger la red lo más posible de todo lo que son intrusiones. Habitualmente, si nosotros tenemos un pequeño server o varios servers o NAS o alguna centralita telefónica IP, nosotros lo que hacemos es, esas sí van cableadas al router a los efectos de que no haya pérdidas. El Wi-Fi no es lo suficientemente confiable para alimentar algún servidor. Luego, las máquinas de escritorio habitualmente las cableamos porque son mucho más eficientes y más rápida la red y por supuesto muchísimo más confiable porque es muy raro que se corte, que tengamos algún problema de conexión, a no ser que suframos el efecto escobillón, que le pegamos un golpe a los cables y se rompen. En ese caso nos quedamos sin conexión, obviamente, pero no por interferencias externas. Y usar el Wi-Fi para lo que son notebooks
y para lo que es movilidad, o sea, lo que son celulares y ese tipo de eventos. Recomendamos las impresoras conectarlas cableadas, a pesar de que tengan facilidades para tener el Wi-Fi. Y eso obviamente depende en qué lugar estamos y en qué tamaño de oficina y cantidad de equipos tengamos. En, en el caso de equipos fijos, siempre recomendamos el cable. En el caso de equipos móviles, recomendamos el Wi-Fi. ¿Sí? Entonces, este es un cable de Ethernet. Es muy similar al cable de teléfono y lo que es un poco más grueso. Se proveen de distintas medidas, distintos largos, y si en caso de que las medidas sean muy particulares, se vende el rollo y se arman las bocas de red para que queden fijas y bien instaladas en la pared. ¿Sí? Luego, esto sería un caso típico de desorden, por supuesto, porque los cables no están lo suficientemente prolijos, pero es el caso típico de las redes cableadas. Por cada equipo se le conecta un cable y ese cable es punto a punto del switch o router al equipo de referencia. Y a su vez, del server va conectado el switch o router, con lo cual se hace una conexión punto a punto muy confiable. Es muy difícil que estas conexiones fallen, duran muchísimo en el tiempo y una vez amortizado el costo inicial, la confiabilidad y la durabilidad hacen que nosotros podamos trabajar con mucha tranquilidad. ¿Sí? Entonces, no hagamos mucho más largo este video. Acá tienen más o menos una vista de los pros y la ventaja del Wi-Fi. La limpieza de los equipos son fundamentales. Si tienen una notebook, cada tanto conviene por las ranuras de la notebook, eh, hay unos aerosoles de aire comprimido que nos permiten inyectar ese aire por esas ranuras y limpiar los ventiladores. Con eso nos aseguramos de que el equipo va a estar siempre a la temperatura correcta. No nos olvidemos que las zonas calientes hacen que la durabilidad de los equipos sean mucho menor. Muchas gracias por su tiempo. No duden en llamarnos. Estamos a su disposición. Cualquier duda, cualquier sugerencia, estamos acá. Llámenos. Gracias.